Plan de lectura, día 20, mes 12. Libro del profeta Ageo. Ageo significa alguien que es festivo. En el orden de nuestra Biblia, es el primero de los profetas post-exílicos, es decir, que profetizaron después del retorno del cautiverio en Babilonia, siendo contemporáneo de Zacarías. Luego de 70 años, en que los judíos habían estado padeciendo el exilio debido a sus pecados, el Señor se acordó de la promesa hecha a Jeremías y movió el corazón del rey Ciro de Persia para que emitiera un decreto en el año 538 a.C., que permitía el retorno de los judíos exiliados a su tierra. El Señor levantó a Zorobabel, un descendiente de David y antepasado del Señor Jesús, para que liderara la primera ola de retornados judíos a Jerusalén, junto con Josué, quien ejercía como sumo sacerdote. Aunque al comienzo el regreso fue promisorio, pronto se levantó la oposición por parte de los enemigos históricos de Israel, y la obra de reconstrucción quedó paralizada por aproximadamente 16 años. El entusiasmo inicial dio paso a la apatía y la indiferencia hacia el Señor y su templo, que era el lugar donde desarrollaba este pueblo su vida religiosa y donde se encontraba con su Dios. Es en ese contexto que, según relata Esdras capítulo 5, el Señor levantó a Ageo y Zacarías para exhortar al pueblo a continuar con la obra de reconstrucción que el mismo Señor había mandado en primer lugar. En Esdras capítulo 6 vemos que la profecía tuvo el efecto esperado y el pueblo continuó con la reconstrucción. Es esa profecía que Ageo predicó lo que vemos registrado aquí. Él mismo indica la fecha de su profecía, por lo que podemos saber que su predicación escrita abarcó 4 meses, desde septiembre a diciembre del 520 a.C., comenzando en el año segundo de Darío. El tema de este libro, entonces, es la exhortación a reconstruir el templo, ya que esta obra había quedado abandonada. El mensaje de fondo es la necesidad de revisar las prioridades, poniendo al Señor como lo primero. Este libro nos invita a renovar nuestra consagración y dedicación hacia el Señor y su obra, siendo este el fin más alto e importante al que podemos entregarnos. Esa es justamente la exhortación que observamos en el capítulo 1, donde apreciamos que el pueblo ya se había acomodado a la excusa de que no era el tiempo para reconstruir la casa del Señor, pese a que para eso precisamente es que el Señor les había permitido volver a través del decreto del rey Ciro de Persia. Esta indisposición, lejos de ser algo exclusivo de estos judíos retornados del cautiverio, es más bien una constante entre el pueblo de Dios. No se nos da naturalmente el cumplir nuestros deberes espirituales y muchas veces todo lo que necesitamos es una buena excusa para abandonar nuestra posición y entregarnos a nuestros intereses. En este caso, este pueblo había sido amenazado con persecución e incluso habían sufrido violencia por parte de sus enemigos para detenerlos en la obra, pero lejos de ser algo a lo que debían conformarse, más bien debían estar rogando al Señor para que los librara de esta aflicción y así pudieran continuar en obediencia al mandato que el mismo Dios les había entregado. Aprendamos de esto a no bajar los brazos ante los obstáculos que surjan en la obra, ya que por la misma palabra sabemos que ellos se presentarán desde distintos frentes, incluso desde nosotros mismos. Pero somos llamados a llevar esas pruebas ante el Señor y rogar su ayuda para seguir adelante haciendo su voluntad en la tierra. Este pueblo había dejado abandonada la reconstrucción de la casa de Dios. Sin embargo, se habían dedicado a construir y arreglar sus propias casas. Eso evidenciaba un problema grave de prioridades, pero el Señor, al que ama, disciplina. No los dejó tranquilos en su conformismo egoísta e hizo cesar la provisión para ellos. El Señor los acusó diciendo: mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 9. Ahora toda la creación estaba en contra de este pueblo para hacerlos reaccionar y volver sus corazones al Señor. El mensaje es claro: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículos 5 y 7. Es también el mensaje para nosotros hoy. Les está llamando a definir bien sus prioridades. No se trata de construir nuestro propio reino aquí, sino de servir en el reino del Señor. No somos los protagonistas de nuestra película, sino que tenemos un privilegio incomparablemente más alto, y es servir como obreros en la mies de nuestro Dios. El Señor les mandó inmediatamente a buscar los materiales y continuar reconstruyendo su templo, y Él sería glorificado allí.
La profecía fue bien recibida por los líderes y el pueblo, quienes temieron delante del Señor y su palabra. Versículo 12. Velemos para que nuestros corazones siempre reciban la palabra del Señor de la misma manera. Ante esto, el Señor confirmó sus corazones asegurándoles, a través de Ageo, que su presencia estaba con ellos. No hay mayor estímulo para el pueblo de Dios que saber que Él está con nosotros. Jesús también prometió esto a sus discípulos, por lo que sabemos que es una realidad hoy también. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Esto se manifiesta por medio de la obra del Espíritu, que habita no solo entre nosotros, sino en nosotros. Además, cuando el Señor ordena una obra a su pueblo, no solo promete estar con ellos, sino que los capacita para que la realicen. En este pasaje se usa la hermosa expresión «y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel». También hizo la misma obra en todo el pueblo, y es que sin ella nada podemos hacer. Dependemos del poder de Dios en nosotros. Esto es también una muestra de su gran misericordia hacia nuestras vidas. El Señor reafirma esto en el capítulo 2, teniendo en cuenta que aquellos que vieron la gloria del templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios, deben haber estado muy desalentados al ver que el nuevo templo no se le comparaba en esplendor. Sin embargo, la mayor fortaleza y fuente de alegría para este pueblo debía ser que el Señor estaba con ellos, que su espíritu estaría en medio de ellos. Luego en el versículo 7 anuncia la venida del Mesías, llamado aquí el deseado de todas las naciones, que visitaría este nuevo templo y lo llenaría de gloria, y sería así más glorioso que el primero construido por Salomón. Aproximadamente 500 años después de esta profecía, Cristo entraría a este templo y lo purificaría de la corrupción y la impiedad que los mismos líderes religiosos habían promovido. Pero la venida de Cristo, junto con llenar de gloria esta casa, también marcaría la transición hacia un sentido mucho más profundo del templo de Dios, que ya no sería un edificio físico como en el antiguo pacto, sino que primero se vería reflejado en el cuerpo físico de Jesús, que Él levantó luego de 3 días de entre los muertos, y posteriormente en su cuerpo espiritual, que es la iglesia, como nos dice pasajes como Efesios 2, 20 al 22. Por tanto, aunque algunos discuten esta interpretación de los versículos 6 al 9 del capítulo 2 de Ageo, es la que da más sentido y representa más fielmente lo prometido aquí. Luego, en los versículos 10 al 19, el Señor hace ver al pueblo que estaban a punto de reconstruir el templo, pero que antes de eso y por sobre eso debían examinar su corazón, pues no tenía sentido que terminaran esta obra con materiales inertes si es que sus propios corazones no se habían vuelto realmente al Señor en arrepentimiento y consagración. El Señor los había disciplinado por distintos medios, pero ellos no se habían convertido. Por tanto, son llamados a examinarse y a arrepentirse, nuevamente a través de la exhortación «meditad en vuestro corazón», lo que es también una exhortación plenamente vigente para hoy. Por último, desde el versículo 20, el Señor declara su autoridad y soberanía por encima de toda la creación y todo reino de la tierra. Será Él quien los confunda y los desbarate por completo, estableciendo su reino por sobre todo. Anteriormente se había referido a la primera venida de Cristo y ahora describe lo que ocurrirá en el día del Señor grande y temible. El día en que Cristo vendrá por segunda vez a vencer sobre sus enemigos y exaltar a su pueblo. Aquí Zorobabel, descendiente de David, aunque no era un rey, era la autoridad civil sobre su pueblo en ese momento, como gobernador que era. Aquí es puesto como anillo de sellar, versículo 20, lo que se refiere a la autoridad y el privilegio de su oficio, y anticipa de esta manera como un tipo al hijo definitivo de David, el Mesías, es decir, Jesús, en quien las promesas hechas a David sobre un reino eterno de justicia y de restauración de todas las cosas serían cumplidas definitivamente. Gracias al Señor, porque podemos ver cómo se cumplió lo anunciado por Ageo en cuanto a la primera venida de Cristo, y así podemos esperar con plena confianza que se cumplirá también lo anunciado para el día de gloria, cuando venga por segunda vez. El Salmo 139 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30, 15 al 16. De este pasaje aprendemos que el Seol, es decir, el sepulcro, es descrito como una bestia voraz que nunca se sacia, siendo comparado con otras cosas creadas que comparten esta característica. Esto nos debe llevar a ver el pecado en toda su dimensión de maldad.
Un solo pecado bastó para abrir las fauces de este terrible depredador que es el sepulcro. Hasta nuestro Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, viendo los terribles efectos que el pecado causó en la tierra. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos libra del Seol, nuestro peor enemigo, que para nosotros era invencible, pero que Él derrotó en la cruz. Apocalipsis 11. Este pasaje presenta un nuevo interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Vemos aquí al Señor ordenando a Juan medir el templo de Dios. En el nuevo pacto queda claro que esto corresponde a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esta imagen de la medición quiere decir que Dios identifica a su pueblo de en medio del mundo y lo protege, guardándolo de la condenación y la ira venidera. Aunque la iglesia es el templo de Dios, sufre la persecución y el asedio de los incrédulos, llamados aquí gentiles, a la usanza del Antiguo Testamento, lo que es concordante con las palabras de Cristo en Lucas 21:24. Para describir esta era de persecución se usa la mitad de 7 años, presentada de distintas maneras, al igual que en Daniel, en este caso 1260 días, pero también tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 3 años y medio. Así se describió la abominación desoladora de Antíoco Epífanes en Daniel 11:31. Ese fue el tiempo de hambruna tras el reto de Elías, como podemos ver en Lucas 4:25, y es la duración de la guerra que terminó en la destrucción de Jerusalén, como vemos en Lucas 21:20 al 24. Entonces, este lapso representa esa era de persecución contra el pueblo de Dios, mientras éste realiza su obra de evangelización. Los 2 testigos son también una referencia a la iglesia. Recordemos que en la ley del Señor los 2 testigos se refieren a un aspecto judicial. Eran los necesarios para que quedara establecida la evidencia en un proceso penal, y así incluso se podía condenar a alguien a muerte, como en Deuteronomio 19:15. El Señor está decretando su juicio contra el mundo, y la iglesia constituye esos 2 testigos que cumplen la función de alumbrar con la exposición de la palabra, es decir, los candeleros, y está ungida con el Espíritu, es decir, ahí vemos la imagen de los olivos, debido al aceite que se extraía de este árbol. Como fue anunciado desde el profeta Daniel, como vemos en su capítulo 7, Satanás incitaría al mundo a odiar al pueblo de Dios y a perseguirlo hasta la muerte, cuestión que se ve confirmada aquí y también cuando se habla respecto de la bestia en Apocalipsis 13. Habrá un momento en que las fuerzas de las tinieblas parecerán vencer y que ya no queda pueblo de Dios visible en el mundo, lo que no significa que haya sido del todo eliminado, pero no existirá como un cuerpo visible e identificable en el mundo, debido a la férrea persecución en su contra. Esto se refleja aquí diciendo que morirán en medio de la ciudad y sus cadáveres permanecerán allí sin enterrar por 3 días. Cuando habla de la grande ciudad, no se refiere a una ciudad en particular, como Jerusalén, Roma o Babilonia, sino al sistema humano de maldad, al mundo corrompido sin Dios, bajo el dominio de Satanás y quienes hacen su voluntad perversa. Es en esa grande ciudad que Cristo fue crucificado por el mundo incrédulo y rebelde. Todos los incrédulos de la tierra celebrarán esta situación, pues aborrecían el testimonio de la iglesia que ella daba en nombre de Dios. Por tanto, se alegrarán de que la iglesia visible desaparezca. Sin embargo, esto no quedará así, sino que el Señor vindicará a su pueblo, lo restaurará, los resucitará con una obra sobrenatural y los exaltará por sobre todos los pueblos de la tierra que los persiguieron. El Señor glorificará a su iglesia para maravilla y terror de todos quienes se opusieron a su testimonio. Luego de esto, por fin se presenta la séptima trompeta, que nos muestra el establecimiento definitivo del reino de Dios, que ya había sido inaugurado en la primera venida de Cristo, pero que ahora finalmente desbarata a todos los reinos de la tierra y se establece sin oposición ni resistencia. Nunca más habrá otro reino que no sea el reino de Cristo, que permanecerá por los siglos de los siglos. Esto motiva nuevamente la adoración en el cielo, ya que el Señor ha tomado posesión finalmente de su reino universal y ha eliminado toda rebelión. Fijémonos que esto confirma que Apocalipsis está estructurado en forma de ciclos paralelos, en donde se nos muestra el fin de todas las cosas desde distintas perspectivas. Ya en el capítulo 6 habíamos visto una descripción de la segunda venida de Cristo, y ahora vemos que ocurre nuevamente. Este reino se establece en forma de juicio a sus enemigos y de exaltación a su pueblo, 2 caras de la misma moneda.
Por tanto, aun cuando hoy enfrentemos férrea persecución y distintas dificultades, miremos hacia el futuro con confianza, sabiendo que nuestro Dios cumplirá sus promesas y que todos los reinos de la tierra vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo.